Hola a todos, mi nombre es Óscar Calderón y es un gusto recibirlos en este su curso de gestión financiera operativa. Para esta semana número 12, según lo planificado, vamos a revisar los contenidos sobre la administración de cuentas por cobrar. Bien, en el capítulo anterior o en el video anterior, nosotros habíamos analizado los fondos de inversión en cuentas por cobrar que implica una diferencia, una disyuntiva entre la rentabilidad y el riesgo. Conversamos sobre la inversión óptima, que se determina comparando los beneficios derivados de un nivel particular de inversión con los costos de mantener ese nivel. Ahora, en esta clase, lo que vamos a ver nosotros es las claves que debemos reconocer y que están implicadas en la administración eficiente de las cuentas por cobrar. Primeramente, vamos a analizar las políticas de crédito y cobranza de la empresa como un todo, de manera general, para poder comprender mejor los conceptos, y ya luego analizaremos los procedimientos de crédito y cobranza para las cuentas individuales. Así que sin más preámbulos, iniciemos. Política de crédito. Bien, en la política de crédito y cobranza, las condiciones económicas, digamos también el precio de los productos, la calidad de esos productos y sobre todo las políticas de crédito de la empresa son importantes factores que influyen sobre su nivel de cuentas por cobrar. ¿Ok? Entonces, el administrador de la empresa lo que puede hacer es variar el nivel de las cuentas por cobrar, buscar un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo, de tal forma que si buscamos el concepto de estas cuentas por cobrar, vamos a encontrar que son las cantidades de dinero que deben a una empresa los diferentes clientes que posee o que han comprado bienes y servicios que ésta produce, pero los han comprado, obviamente, como dice la palabra, ¿no? Cuentas por cobrar, han comprado a crédito. Entonces, las cuentas por cobrar son un activo corriente. Bien, el administrador lo que debe encontrar es, con estas cuentas por cobrar, un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo. Para ello, lo que debe hacer es, digamos, disminuir o bajar un poco los estándares de crédito. Pero antes de avanzar, recordemos qué significa estándares de crédito. En concepto, es la calidad mínima con la que debe cumplir un solicitante para ser aceptado como sujeto de crédito por la empresa. ¿Sí? Es decir, que si el administrador, en la búsqueda del equilibrio entre rentabilidad y riesgo, quiere bajar o disminuye los estándares de créditos, eso permite estimular una demanda que a la vez podría llevar a ventas y ganancias un poco más altas. Pero no hay que olvidar que al realizar esta acción siempre va a haber un costo que aceptar, un costo que está ligado a las cuentas por cobrar, que se adicionan o que nacen cuando la empresa crea una política de crédito un poco más relajada. Bien, entonces ahí tenemos un concepto de política de crédito y cobranza. Obviamente el concepto es general y ya lo mencioné, que realiza un incremento bastante aceptado en las ventas y las ganancias, por lo que tiene una estrecha relación con lo que es el marketing, con lo que es el tema de las ventas de la empresa. Sin embargo, también hay que recordar que junto a todas estas políticas de crédito y cobranza están los elementos que determinan en gran medida lo que analizamos en la clase anterior sobre el periodo promedio de cobro y la proporción de ventas a crédito que derivan en pérdidas por deudas incobrables. Bien, ¿cuáles son estos elementos? ¿Cuáles son estas variables? Pues bien, las políticas que se consideran en este capítulo son aquellas que incluyen, por ejemplo, la calidad de las cuentas comerciales que son aceptadas, las variables de la política en cuanto a el periodo en que dura ese crédito, es decir, la duración del periodo de crédito, los descuentos que otorga la empresa por el pronto pago, si es que hubiera algún tipo de descuento,
por esa acción y el programa de cobranza que tiene la empresa establecido para sus diferentes clientes. Recordando de que van a haber clientes segmentados por clientes tipo A, clientes tipo B, eso va a ser siempre en relación con la naturaleza del negocio y por supuesto con las relaciones comerciales que tenga con sus clientes, sean porque tienen una antigüedad en las relaciones comerciales, me refiero, o porque tienen a nivel de mercado un estándar crediticio bastante aceptado y por lo tanto merecen un trato, digamos, especial, un trato no tan condicionado como los clientes nuevos que podrían poner en riesgo la recuperación del efectivo de la empresa cuando otorga un crédito a esos clientes nuevos. Bien, pero para ese análisis ya lo veremos más adelante. Continuemos por ahora. Para finalizar esta lámina, el estándar de crédito, ya dijimos que es el grado en el que el crédito logre promover la demanda y el cual va a depender de qué otros factores se estén empleando. En teoría, la empresa lo que debe hacer es disminuir su estándar de calidad, es decir, disminuir un poco los requisitos que le pida a los clientes para poder otorgar un crédito. ¿Eso qué significa? Que va a vender más, pero ojo, vean que nuestro tema de ahora es administración de las cuentas por cobrar. ¿Qué significa esto? Que va a vender a crédito, no va a vender al contado. Y obviamente ya ustedes van a decir, pero actualmente se necesita que las empresas vendan a crédito porque si no, simplemente no va a vender. Es correcto. Sin embargo, hay un riesgo que asumir y es el que estamos analizando en este momento. Así que continuemos porque es útil pensar en que las políticas de crédito y cobranza de la compañía como parte del producto y servicio pueden vender. Sí, es verdad, puede vender y son muy comunes que existan este tipo de políticas en las empresas. Avancemos. Bien, como les mencionaba, vamos a hablar primero de los términos de crédito de manera general. Entonces, el periodo de crédito. ¿Qué es el periodo de crédito? Bueno, es el tiempo total durante el cual se extiende el crédito a un cliente para que éste pague alguna factura, una o varias facturas que posea. Segundo, bueno, antes de pasar al segundo término, hay una expresión que utilizan las empresas, como por ejemplo, indican que los términos de crédito pueden expresarse de la siguiente manera. Vean que dice allí, 2 sobre 10 neto 30. ¿Qué significa el término 2 sobre 10? Vamos a desglosar este término. Significa que se otorga un 2% de descuento si es que se paga dentro de los 10 días siguientes a la fecha de facturación. Repito, ¿qué significa el término 2 sobre 10? Significa que se otorga un 2% de descuento si se paga dentro de los 10 días siguientes a la fecha de facturación. Es una terminología bastante aceptada. Ahora, el término neto 30 significa que si no se aprovecha el descuento, el pago total se lo debe realizar 30 días después de la facturación. ¿Ok? Entonces, en relación al concepto que acabamos, o al término que acabamos de analizar, sería que el periodo de crédito, ¿de cuánto es? Es de 30 días. Correcto. Bien, continuemos. Periodo de descuento por pago en efectivo. Es el lapso durante el cual pueden optarse por un descuento por pronto pago. Siguiente término es el descuento por pago en efectivo. Bien, aquí la diferencia, ¿no? Este es un porcentaje de reducción en el precio de venta o de compra otorgado por, digamos, el pronto pago de factura. Esto es como un incentivo para los clientes con crédito para que paguen sus facturas de manera oportuna en el tiempo que la empresa lo requiere. Bien, otro término que vamos a analizar aquí es la fecha temporal, que hablando de créditos, son aquellos que alientan al comprador de los productos, de los bienes o productos, digamos de forma estacional, a
y que la empresa acepta sus entregas antes del periodo de venta, que se expresa como las ventas de mayor influencia o las ventas pico también se le dice. Y lo que hace es diferir el pago hasta después de ese periodo de ventas masivas que tiene el cliente. ¿Ok? Entonces, durante los periodos en que las ventas son menores, algunas veces las empresas realizan, digamos, ventas a sus diferentes clientes, dejando que estos paguen ¿cuándo? Un poco más posterior, un poco más adelante de esa fecha de la compra. Esa fecha temporal, como les decía a ustedes, puede ser diferente entre los clientes, pues se coloca una fecha temporal personalizada de acuerdo con el flujo de efectivo del cliente o con la relación que el cliente posea con la empresa. Bien, sin embargo, cuando hablamos de términos de crédito, no únicamente hay que analizar aquella terminología que muestra cómo se debe dar un crédito, sino que también se debe analizar cuáles son los riesgos de incumplimiento cuando se da un crédito. De tal forma que en la política óptima de estándares de crédito no necesariamente es la que minimiza las pérdidas por deudas incobrables. Es decir, si yo tomo una decisión como empresa y digo, bueno, tengo una política de crédito que me está funcionando, pero voy a relajarla un poco, voy a decir a los clientes que les voy a esperar ya no 20 días o 30 días, sino que les voy a esperar 40 días, 60 días. ¿Qué significa? Que estoy relajando un poco el término del cobro, de la cobranza, y eso va a generar un incremento en mis ventas. Sí, obviamente que sí, va a generar un incremento en las ventas, pero si no se analiza bien, si no se estudia a quién se le da el crédito y el tiempo en que se da el crédito a los diferentes clientes, podemos caer en el error de que se creen las cuentas incobrables, que son aquellas que el cliente no cancela en el tiempo establecido y finalmente no las termina de cancelar, no las cancela ya y es una pérdida para la empresa. Por eso tiene el nombre de cuentas incobrables. ¿Ok? Continuamos. Además, también está el procedimiento de cobranza, el cual, bueno, pueden haber muchos procedimientos, ¿no? Desde enviar, como se lo hacía antes, enviar cartas a los clientes, sino que ahora ya lo que se hace es simplemente enviar fax, enviar mails, hacer las llamadas telefónicas que corresponde y quizás en algún caso extremo continuar con las visitas personales hasta que se llega a la acción legal para poder ejecutar un proceso de cobro. Entonces, una de las variables principales de la política en cuanto a las cobranzas es, primero, la cantidad de dinero que se gasta en este procedimiento de cobranza versus el dinero que recupera la empresa producto del cobro, no producto del procedimiento de cobranza. Entonces, aquí hay que distinguir qué es más beneficioso para la empresa. Realizar el proceso de cobro, me refiero a ir ya a términos legales con un cliente o simplemente colocarlo o registrarlo dentro de nuestra contabilidad como cuentas incobrables que ya no van a ser rescatadas o recibidas por la empresa simplemente porque su costo de cobro es más alto de lo que va a recibir si es que se le sigue algún tema de coactiva, algún juicio al cliente para que pueda pagar esa factura que tiene pendiente con la empresa. ¿Ok? Entonces, como una cuenta por cobrar es solo tan buena como la probabilidad de que sea pagada, una empresa no puede darse el lujo de esperar demasiado antes de iniciar un proceso de cobro, especialmente si el valor de la factura es muy elevado, ¿sí? Pero debe considerar siempre que la acción legal directa es costosa. ¿Ok? Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Bien, entonces para finalizar
esta lámina de los términos de crédito, dentro del procedimiento de cobranza, vemos que las políticas de crédito y cobranza de una empresa incluyen decisiones que están relacionadas con varios factores. ¿Cuáles son esos factores? Uno, la calidad de la cuenta que es aceptada. Dos, la duración del periodo de crédito. Tres, el porcentaje de los descuentos por pago en efectivo. Cuatro, los términos especiales como, por ejemplo, pueden ser la fecha, ya les mencioné el fechado temporal, ¿no? Ahí está en el punto número 4, la fecha temporal. Puede ser algún término de descuento si existiera el pago, etcétera, ¿no? Y por último está el nivel de gastos de cobranza. En cada caso, en cada uno de estos casos que he mencionado, la decisión siempre debe basarse en una comparación de las ganancias posibles de un cambio en una política con el costo de esa modificación. ¿Cuánto me cuesta a mí modificar la política de crédito o la política de cobranza con respecto a la cartera de clientes vencidos que yo tengo? ¿Ok? Entonces, las políticas óptimas de crédito y cobranzas, ¿cuáles son? Bueno, serán las que den como resultado ganancias, hablando económicamente, ganancias marginales iguales a los costos marginales, de tal forma que la empresa no pierda, al contrario, busque ganar. Bien, para maximizar las ganancias que surgen de la política de crédito y cobranza, la empresa debe, entre todas esas variables que le acabe de mencionar, debe en su conjunto ubicarlas de tal forma de que pueda lograr una solución óptima. Análisis del solicitante de crédito. El procedimiento de evaluación del crédito incluye tres pasos relacionados. Uno es obtener la información del solicitante. Dos es analizar esta información para determinar la solvencia del solicitante. Y tres, tomar la decisión de crédito. Vamos con la primera, las fuentes de información. Entre las diferentes fuentes de información que brindan los agentes crediticios, tanto del sector, digamos, financiero, como de las otras empresas de referencia, pueden constar las siguientes. Uno, cuando le damos crédito a otras empresas, pues obviamente lo que analizamos son los estados financieros públicos de esa misma empresa que puede ser un cliente nuestro. Además están los informes y clasificaciones de riesgo, que lo pueden dar los analistas de crédito, dependiendo del tamaño de la empresa, o algún análisis que uno realice de forma individual a los clientes que tienen una gran cartera de deudas o de cuentas por pagar con la empresa. Está también la verificación bancaria, o sea, casi todos los bancos tienen digamos, ese departamento de crédito que dan información sobre los clientes comerciales como parte de un servicio a otros clientes que buscan un crédito comercial, ¿ok? Está el saldo promedio, los préstamos otorgados, la experiencia que tiene el banco con el cliente y quizá algún otro tipo de información financiera un poco más extensa que posean estas instituciones. Está también la verificación comercial, que con frecuencia es la información de crédito que se intercambia entre compañías que vendan al mismo cliente. Está también la experiencia propia, el historial que tenga la empresa con ese cliente, ¿sí? Este tipo de experiencia es de carácter de la disposición que tenga la persona o el cliente de cumplir con sus obligaciones, así mismo como la capacidad, es decir, cuánto pueda el cliente con sus fuentes de ingreso poder cubrir sus obligaciones. Y también está el tema del capital, o sea, el valor neto del deudor y la relación entre el valor neto de la deuda. ¿Ok? Tenemos además el análisis del crédito. En la práctica, la recolección de información y su análisis tienen una relación muy estrecha. Entonces, el proceso de investigación
secuencial, que es el que estoy mostrando allí, es la cantidad de información recolectada que debe analizarse, debe determinarse en relación con la ganancia esperada por la investigación que uno hace del cliente. Además está el sistema de calificación de crédito, que, bueno, actualmente se han desarrollado enfoques ya no cualitativos, sino que en cantidad, es decir, cuantitativo, para poder estimar la capacidad de los negocios en la medida en que ellos pueden cumplir con un crédito otorgado. Bien, entonces ese es el sistema de calificación de crédito, que es un sistema empleado para decidir si es conveniente o no otorgar un crédito y se basa en la designación de calificaciones, como les mencionaba antes, cuantitativas, es decir, numéricas, a diferentes características relacionadas con la solvencia de un cliente. Para eso puede haber, por ejemplo, un flujograma que me permita a mí realizar un proceso de investigación secuencial y determinar quién debe ser aceptado como cliente para otorgarle un crédito, ¿sí? No estoy diciendo que quién puede ser el cliente de la empresa, porque si una persona desea comprar un producto o los productos que vende o servicios que ofrece la empresa y las cancela de contado, pues obviamente ya pasa a formar parte de la base de datos de los clientes de la empresa, sino que me refiero a establecer ciertos parámetros para que a ese cliente se le otorgue el crédito. Bien, para esto vamos a hacer una pausa en esta lámina y después la continuamos con los dos puntos que faltan y mostremos primero un tipo de flujograma a manera de... Veamos. Esta es la pregunta. ¿Quién debe ser aceptado como cliente para otorgarle crédito? Entonces, hay muchas formas de poder analizar si un cliente es sujeto o no para entregarle un crédito, pero aquí presentamos un flujograma a manera de ejemplo. Entonces, comienza desde la orden pendiente de la entrega y se analiza lo que hemos ya visto anteriormente en láminas anteriores. Me refiero a la experiencia que tenemos de haberle dado crédito al cliente en versiones o en ventas anteriores, si la experiencia fue mala, si la experiencia fue buena. Si la experiencia fue mala, pues obviamente el flujo me dice que rechace la nueva solicitud de crédito. Si la experiencia no fue mala, entonces paso a una siguiente etapa que me permita a mí hacer un análisis de un cliente. Ahí está puesto un cliente como a manera de ejemplo, ¿no? Bien, entonces, la siguiente pregunta viene allí. La calificación de crédito limitada y otra información negativa descubierta del cliente, si es así, se rechaza. Si no, entonces puede haber una calificación de crédito buena o cerca del límite de la línea de crédito. Ya voy a explicarles qué significa línea de crédito. Bien, entonces, si se acepta o no, luego viene el análisis con los bancos, con los acreedores, con los estados financieros. Repito, esto es parte de los términos y los procesos que mencioné en láminas anteriores. Y lo interesante de esto es que una vez que se analizan todos estos factores, uno puede determinar si el cliente que está solicitando el crédito es buen cliente, entonces se acepta y se le da el crédito. O una vez que se analizan todos estos flujos, veamos si realmente el cliente se ha tenido una mala experiencia, no es un cliente que ha podido cumplir con su promesa de pago, pues se rechaza esta solicitud de crédito. De tal forma que cuando no se tiene información, pues podríamos no colocarlo ni bueno ni malo, pero sí como una persona regular, aceptar por esta ocasión un crédito con obviamente los términos legales que la empresa esté estimando conveniente utilizar. Bien, insisto, esto es manera de ejemplo para el tema de investigar la capacidad crediticia que tenga un cliente, la capacidad de pago que tenga un cliente para poder otorgarle un crédito. Bien, continuemos con la lámina que nos habíamos quedado. Aquí estamos. Y entonces
de esta lámina que habíamos hablado, la fuente de información, sí, ya lo conversamos. Del análisis de crédito también lo acabamos de mencionar y mostramos también un flujo de proceso. Ahora hablemos sobre la decisión de crédito y línea de crédito. Bien, entonces, línea de crédito, ¿qué significa? Significa el límite en la cantidad de crédito extendida a una cuenta. El cliente puede comprar a crédito, pero solamente hasta ese límite que uno establezca. Uno lo establece en relación a la experiencia que tenga con el cliente, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que el análisis de crédito ha reunido y analizado la evidencia necesaria, debe llegar a una decisión acerca de la disposición de la cuenta. En una venta inicial, la primera decisión es si enviar o no los bienes y extender un crédito. Si es posible que se repita la venta, la compañía tal vez deba establecer procedimientos para no tener que volver a repetir todos estos procesos porque en definitiva le cuestan dinero a la empresa porque obviamente tiene que realizar el proceso desde el inicio para otorgar el crédito. Entonces, una manera de simplificar el procedimiento es establecer una línea de crédito, de tal forma que lo haga de manera individual para ciertos clientes. Una línea de crédito, ya lo mencioné, es un límite máximo de la cantidad que la empresa permite que le deban en un momento dado, ¿sí? En esencia, representa el riesgo máximo que la empresa se permite correr por una determinada cuenta o por una cuenta individual a un cliente específico. Entonces, en definitiva, el establecer una línea de crédito lo que hace es simplificar el procedimiento para enviar la mercadería a un cliente que lo está solicitando. Pero debe tener en cuenta, mucho ojo con esto, que debe reevaluarse periódicamente esta línea de crédito según el comportamiento del cliente para poder mantener al día cómo se comporta la actividad de la cuenta, de las cuentas por cobrar de ese cliente. Bien, acuérdese que lo que hoy es una exposición al riesgo satisfactoria, dentro de un año eso puede cambiar y no ser tan satisfactoria esa exposición al riesgo. ¿Ok? El siguiente y último tema es la subcontratación de crédito y cobranza. Bien, toda función de crédito y cobranza se puede subcontratar. ¿Qué significa eso? Esto es delegar a una persona externa o inclusive a una empresa externa mis funciones de crédito y cobranza. ¿Sí? Los sistemas de calificación de crédito junto con otra información se emplean para decidir si se concede un crédito, pero esto ¿qué implica? Implica generar o tener ciertos rubros de dinero, de recursos de la empresa para poder investigar esta calificación de crédito. ¿Sí? Estas, una vez que se investiga, se mantienen en los libros de la contabilidad de la empresa, se procesan según los pagos que se realizan y se inician obviamente los esfuerzos de cobranza en las cuentas que se están atrasando o también conocidas como cuentas tardías, que no necesariamente entran al rubro de incobrables, pero sí se están tardando un poco más de la fecha de pago. ¿Ok? Entonces, cuando las empresas no cuentan con esa competencia de acceder a la información, me refiero, o simplemente no es su fuerte, es un poco ineficiente en realizar ese proceso, la mejor decisión, incluso para compañías grandes, puede ser la de contratar el servicio de una empresa externa. ¿Ok? Entonces, verán que les menciono, no solamente las empresas pequeñas, también las empresas grandes suelen contratar estos servicios de crédito y de cobranza porque simplemente es una actividad que puede ser muy costosa para que la empresa la realice de forma interna, para que lo realice por su propia cuenta. Allí es cuando se llega al tema de la subcontratación tanto del crédito como de la cobranza. A fin de mejorar un poco
lo que hemos analizado aquí. Tenemos un grupo de preguntas que deben ser entregados de acuerdo a lo establecido en su aula virtual. Bien, hasta ahora, finalizando la parte de este capítulo, ya podemos identificar cuáles son los factores claves que varían en la política de crédito de una compañía y además comprender la compensación entre la rentabilidad y los costos implicados de relajar o de proponer una política más extensa de crédito en una compañía. Muchas gracias por su atención.